Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie que es la lectura del libro El Reino de Dios de nuestro hermano Leo Fenton. Este es el segundo audio, la segunda lectura. Este libro tiene 4 capítulos. Estamos leyendo en el capítulo 1 aún. También les recordamos que este libro lo tenemos impreso en papel. Así que si usted desea tenerlo, nosotros se lo podemos hacer llegar gratuitamente, así que por favor comuníquese. No es que alguna persona antigua concibió estas increíbles verdades y las escribió, no. Se puede confiar plenamente en que esa porción del Dios Altísimo llamada Palabra de Dios, quien es el Espíritu de Cristo, revelara la verdad plena e incontaminada acerca de la creación. ¿Por qué? Porque Él es a través de quien Dios creó todas las cosas y debe saber exactamente cómo sucedió. La afirmación de que estas escrituras son inspiradas puede dejar mucha duda hasta que descubramos exactamente cómo se dio esta revelación. Dios mismo habló por su palabra eterna. ¿Cómo? ¿O quiénes? ¿O quién la escribió? ¿Por qué fue escrito? ¿O cuándo fue escrito? Es totalmente irrelevante. Estas revelaciones de la Escritura nos fueron dadas para desarrollar el propósito eterno de Dios para el hombre y para mostrarle cómo y cuándo fue llamado y cómo el hombre puede participar en el plan no negociable de Dios. Mientras Génesis 3 se enfoca en la caída del hombre, recordemos siempre que todos fuimos llamados antes del comienzo. Esa llamada se hizo posiblemente hace más de 5,000 años, quizás mucho antes, hasta 1,000,000 de años. Antes de enfocarnos en la revelación de la necesidad de redención del hombre en el nuevo pacto, es importante mostrar el propósito de Dios al crear al hombre y cómo el hombre fue engañado y cayó en el pecado y la muerte. Si el hombre nunca hubiese pecado, no habría necesidad de redención. Nuestro llamado fue antes de que el hombre fuera creado y antes de que el hombre pecara. Así que la redención solo nos permite reanudar nuestro llamado original para cumplir el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, Dios da varios relatos de una sola oración para desplegar su revelación. Estos relatos no están destinados a responder a todas las preguntas imaginables que puedan surgir. De lo contrario, la Biblia tendría varios pies de grosor y aún no satisfaría a todos. Dado que Dios, el Padre, la Palabra y el Espíritu estaban allí cuando todo comenzó, Él es el único que puede definir con precisión cómo y por qué sucedió. Si nos dijo todo dentro de su plan por la palabra de Dios, lo que estamos viendo no está hecho de cosas visibles. No entenderíamos nada. En el nuevo pacto, Dios pone tanto al Espíritu de Cristo como al Espíritu Santo en nosotros para que ya no haya excusa para permanecer ignorantes, ni para que no sepamos o entendamos exactamente lo que Dios está diciendo, haciendo o anticipando de nosotros. Que alguien ignore el propósito eterno de Dios hoy es totalmente inaceptable para Dios. Ni los científicos, la geología, la investigación humana ni la arqueología pueden explicar cosas tan ocultas. Génesis 1 al 3 siempre será un misterio para cualquier hombre natural y para la mayoría de las personas del antiguo pacto. Si bien esto parece increíble, hay muchos grupos cristianos que no han hecho la transición a la experiencia completa del nuevo pacto. Simplemente se aferran a una religión que refleja el antiguo pacto. Geólogos, arqueólogos y científicos
leen el primer capítulo de Génesis e inmediatamente responden: no estamos de acuerdo. Por supuesto, sabemos que no pueden leer las Escrituras de la misma manera que se lee un informe de campo escrito después de cavar la tierra. Ninguna investigación terrestre puede explicar hechos eternos. Las Escrituras están destinadas a ser leídas por revelación, y la geología se investiga por la razón, que vino de la investigación. Aunque las Escrituras son una revelación, todavía resisten la razón. Sin embargo, aunque debemos buscar en más de un capítulo para encontrar la respuesta, cuando la gente natural se ríe de Génesis capítulo 1, no se molestan en buscar más. La mayoría de los geólogos no tomarían tiempo para examinar las palabras hebreas de Génesis para ver qué significa. La mayor parte de la controversia es el resultado de muchos cristianos, entre paréntesis fundamentalistas, que han insistido en una historia de la Tierra de 6.000 años. Ningún geólogo podría aceptar una historia de 6.000 años como algo más que ignorancia. Debemos estar de acuerdo con los geólogos. ¿Por qué? Los eruditos bíblicos han investigado estos comienzos probablemente durante los últimos 200 años y muchos han llegado a conclusiones muy claras. Incluso la iglesia primitiva tenía mucha comprensión de estas cosas según Josefo. No hay ninguna razón lógica para que la iglesia moderna esté en tinieblas con respecto a estas cosas. Se han escrito volúmenes sobre el tema de la creación y de Génesis capítulo 1. Por lo tanto, hoy no es necesario que seamos eruditos o teólogos. Hoy todo lo que tenemos que hacer es leer y aprender de otros o lo que otros han descubierto. El libro de Génesis no es una historia de todo lo que Dios ha hecho, sino un desarrollo de lo que el hombre necesita saber para ejercer su medida de fe y asumir la responsabilidad personal de acertar el relato de Dios sobre la creación y luego cumplir con nuestro llamado a participar de la eternidad futura. La Biblia nunca dice que la historia de la tierra es de 6.000 años, sino que la historia de Adán y su descendencia es de 6.000 años. Por supuesto, la geología debe rechazar la suposición de una historia de la Tierra de 6.000 años, porque pueden encontrar fósiles mucho más antiguos que incluso 1.000.000 de años. Ambos lados piensan que el otro es estúpido. No hay necesidad de reconciliar la Biblia con la geología y ciertamente este no es nuestro propósito. Los cristianos necesitan saber lo que dicen las Escrituras para que su fe no se tambalee tan fácilmente. Sin embargo, toda la verdad estará de acuerdo con toda la verdad. ¿Cuál es la respuesta a todos esos huesos, cráneos, cerámica, piedras cortadas, herramientas e incluso ciudades y artefactos que han sido descubiertos durante millones de años o datados durante millones de años? No tenemos ninguna duda sobre su origen, así que no hay que pelear con esas cosas. La Biblia es principalmente la historia de la raza de Adán. Ciertamente hubo o pudo haber otras razas de hombres y especies de animales sobre la tierra antes de Adán. Job habla de animales de los que esta tierra no tiene registro. Incluso si hubo millones de años de historia antes de Adán y varias otras especies de personas y animales, eso no cambia la historia de Adán y sus generaciones. Nuestra historia como hombres, después de la raza y especie de Adán, simplemente se remonta a Adán y no a los monos, los limos o ranas. Por lo tanto, permítanme explicar lo que otros han descubierto durante los últimos 200 años. En mi Biblia, Génesis 1:1 se compone solo de 10 palabras. En el principio, Dios creó
los cielos y la tierra. Este es solo un hecho declarado, pero dentro de estas 10 palabras está el desarrollo de la primera verdad. Al principio se refiere a león, entre paréntesis, tiempo inconmensurable de edades pasadas. La cantidad de años no es importante. Dios creó. Significa que Dios hizo algo de la nada, o al menos no de nada que sea visible. Dado que Dios es el creador supremo, todo lo que crea es perfecto. Él no crea nada descuidado. No hay prueba y error. Ni Dios simplemente lanza algo para juntarlo después por un momento. Lo que Dios creó fueron los cielos y la tierra. Esto es importante, porque lo que Dios restauró en los siguientes versículos fue solo la tierra y no el cielo. Ya puntualizamos sobre el cielo que reemplazó el agua. Esta zona se llama cielo, Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos. Generalmente no hago estudios de palabra, pero en este documento es fundamental para una comprensión clara lo que Dios ha creado, formado y hecho. Estos hechos dependen de palabras específicas divinamente dadas, que según las Escrituras han sido suministradas por el Espíritu de Cristo. La palabra usada en Génesis 1:1 para creado es bará, con B alta, en el original. Esta palabra se usa 3 veces en Génesis 1 y Génesis 2. Las otras veces son Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estas 3 palabras representan 3 tipos de trabajo que Dios hizo en Génesis 1 y 2. Podemos ver estas palabras nuevamente en Isaías 43:7. Las 3 palabras son creado, formado y hecho. Leemos Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Creado, formado y hecho. Están todos conectados, pero no son lo mismo. Creado significa llamar a la existencia sin la ayuda de nada que preexistiera. Formado, que en hebreo es yaksar, significa dar forma o modelar a partir de algún material existente. Esta palabra se usa para un alfarero que forma una vasija de barro. Y hecho significa prepararse con algo que ya estaba allí. Podríamos decir que la silla estaba hecha de trozos de madera. Amado, hasta aquí dejamos este audio hoy. Gracia y paz del Señor.